Bueno, muy bien, vamos a dar inicio. Espero que me escuchen bien, que el Señor los bendiga. Nuevamente, bienvenidos. Nosotros, Ministerio Abba Padre, siempre es un gusto, ¿verdad? Compartir del Señor, compartir su palabra, compartir las buenas nuevas que Él tiene por misericordia para con todos nosotros. Y se trata de Él, no de ninguno de nosotros, se trata solamente de Él y aquí estamos haciendo lo que a Él le agrada, que es conociendo su palabra y conociendo sobre su fidelidad y su amor. Vamos a leer un versículo en el Salmo 119, para aquellos que lo tienen. Salmo 119, del 73 al 75. Y dice, perdón, del 71 al 75. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vean qué belleza. Bueno nos es haber sido humillados para aprender sobre Él. A veces aprendemos únicamente con la disciplina de Él, ¿verdad? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Bueno, amén. Gloria a Dios por este pasaje, porque indudablemente muchos vinimos a sus pies eh, por haber sido humillados. Vamos a hacer la oración inicial para poner esto en manos del Señor. Padre bueno, Padre Santo, Señor Jesús, muchas gracias te damos nuevamente porque aquí nos tienes por tu infinita misericordia. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque de mañana vemos tus misericordias y de noche tu fidelidad. Gracias, Padre bueno y santo, porque nos regalaste un día más. Gracias porque tus promesas nos dan fortaleza para seguir adelante. Y ponemos, Señor, este sábado, este día santo que tú creaste desde el principio de la creación. Sabemos, Señor, que para ti, Señor, hay que alabarte todos los días. Pero en tu palabra dice que tú apartaste también un día especial sobre los demás. Y nosotros, Señor, creemos en tu palabra. Por eso también, Señor, decidimos guardarlo, Señor, y creer en tus 10 mandamientos y en todas tus promesas, Señor. Gracias porque nos has enseñado el camino, la verdad y la vida, Padre, que es tu Hijo Jesús. Y gracias, Jesús, porque por medio tuyo no hay otra manera, podemos accesar al trono celestial. Tú lo dices en tu palabra, solo por ti vamos al Padre. Gracias por dar tu vida en esa cruz. Gracias por darnos vida eterna, por cargar con nuestros pecados y nuestras enfermedades. Gracias por tu perdón, Señor, porque tú nos perdonas y no te acuerdas más de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la justificación. Gracias por la santificación y por la glorificación, Señor, que estamos esperando en tu venida, que es pronto. Gracias nuevamente por el ministerio, por todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Pongo en tus manos, Señor, todo lo que vayamos a conversar hoy sobre ti, Señor, para que el mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que canceles toda obra del mal, toda artimaña del diablo en contra nuestra mientras hacemos lo que a ti te agrada. Guarda nuestras familias, las familias representadas por los que estamos aquí. Y guárdanos, Señor, de todo peligro. Y gracias, Señor, porque a pesar de que el mundo está dominado por el enemigo, tú en el mismo mundo nos has dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos pasará. Amén y amén. Como ya lo hemos mencionado, acá están los canales del Ministerio Abba Padre, como las águilas, siervos de Jesucristo. Eh, Siervos de Jesucristo.
Para los que nos escuchan por primera vez, esta es la información del Ministerio Abba Padre, como las águilas, un ministerio de restauración, un ministerio de evangelización, todos nuestros contactos, el correo, por si gustan escribirnos o bien contactarnos por medio del WhatsApp y el canal de YouTube, donde pueden encontrar prédicas y estudios anteriores. Estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido, ¿verdad? Nosotros no cobramos por compartir del Señor, porque Él nos dio de gracia su palabra y lo que de gracia recibimos, de gracia nosotros lo, lo damos. Eh, Hoy quiero pues hablarles de un temita, compartir con ustedes un poquito sobre un tema interesante. El tema se llama voces que escuchamos. En lo personal me ha pasado que le digo al Señor que a veces, ¿verdad?, que me hable, principalmente en situaciones difíciles o cuando todo está también en momentos de calma, ¿verdad? No solo en momentos difíciles, sino también en momentos de calma. Eh, y yo he notado que a veces también llegan otro tipo de voces. Entre más tiempo pasemos con el Señor, más vamos entendiendo cuál es la voz del Señor por medio del discernimiento del Espíritu Santo en nosotros. Porque alguien que no tiene el Espíritu Santo, difícilmente, ¿verdad? Entonces uno escucha varias voces, unas más claras que otras, ¿verdad? Y aún así debemos de filtrarlas, como les decía, por medio del Espíritu Santo. Conforme pasemos más tiempo con el Señor Jesús en intimidad, orando, meditando en su palabra, más claramente podemos saber cuál es su voz, porque se va quitando todo el ruido que hay alrededor y al Señor le gustan las relaciones de cerquita, ¿verdad? Pero cuando a veces nos alejamos hay mucha bulla en el medio. A Él le gusta estar de cerca, hablarnos al oído, ¿verdad? Pero como decía, si no pasamos tiempo con Él, eh, ¿cómo esperamos que nos hable? ¿Verdad? Y más bien corremos el peligro de que vengan otro tipo de voces, ¿verdad? Que nos metan problemas, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, si escuchamos la voz correcta y la guardamos, la voz de Dios, definitivamente vamos a tener entendimiento, vamos a tener sabiduría por medio de su palabra, vida eterna. Pero si escuchamos la voz del diablo, que usualmente viene camuflada con apariencia de verdad, de luz, de mentira, ¿verdad? Corremos el peligro de perdernos. O a veces también pasa, ¿verdad? O escuchamos la propia voz, o la voz nuestra, ¿verdad? Que también tiene que ver. Muy bien. Aquí tenemos esta diapositiva, ¿verdad? Y podemos ver algunos ejemplos eh, de lo que yo llamo de esas voces que a veces se nos presentan cuando estamos sin el discernimiento del Señor, ¿verdad? Eh, Usualmente esto viaja mucho por redes sociales, ¿verdad? O a veces las mismas amistades nuestras eh, nos comparten o las pasan en televisión y no discernimos qué es lo que viene aquí camuflado. A veces pensamos que suena bonito y no aplicamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:21, que debemos de examinarlo todo, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, aquí este del caballo que dice, escucha tu voz interior y comenzarás a escuchar la sabiduría de tu alma para que te guíe, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, hey, ¿será que nuestra alma es suficientemente sabia para que nos guíe? ¿Verdad? Suena bonito, pero este es el engaño de a veces de voces que nosotros nos llega,
principalmente en momentos difíciles o momentos de calma, ¿verdad? Más si uno está escuchando la voz interior y si, como dice el proverbio, uno a veces se cree sabio en su propia prudencia, ¿verdad? Entonces, escucha tu voz interior y comenzarás a escuchar la sabiduría. Bueno, estas son las maneras también en que el enemigo engaña, ¿verdad? Hay otro que dice, algunos de los mejores consejos que puedas llegar a tener vendrán de escuchar a tu intuición. Bueno, así o más caído, ¿verdad? Ya nosotros que hemos nacido de nuevo, sabemos que en otro tiempo usamos la intuición, ¿verdad? Que en otro tiempo hasta leíamos libros de autoayuda y todo esto, pero la intuición no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? Y aquí dice que algunos de los mejores consejos, bueno, por eso es que nos metimos en tantos problemas, ¿verdad? En algún momento. Nos dejamos meter en un montón de problemas. Hay otro que dice, recuerda, todas las respuestas que buscas las tienes encerradas en tu limpia y pura voz interior. Bueno, esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para ver si esto realmente es así. Yo no sé si les pasa, a veces estamos viendo televisión y al menos acá pasan algunos mensajitos en un canal nacional de Francisco. Y ahí donde uno dice, bueno, pero ¿qué es esta cuestión tan enredada? Parece filosofía, para los que nos gustaba antes la filosofía, pero es un enredo total porque no hace ninguna diferencia con lo secular. A veces tratan, pero igualmente no pueden esconderlo del todo, principalmente para aquellos que pasan tiempo en la palabra, la van conociendo y cuando comparan esa información con lo que ellos dicen es completamente diferente. Dice, todos estamos en un viaje hacia la casa común del cielo, donde podremos leer con alegre admiración el misterio del universo. O sea, a algunos esto les parece bonito y algunos se maravillan, como dice Apocalipsis, se maravillarán, ¿verdad? De lo que eh, una de las bestias dice y hace. Y dice, todos estamos en un viaje hacia la casa común del cielo. Eso es mentira, porque el Señor viene por un remanente, ¿verdad? No viene por todos. Esto es mentira, porque muchos se van a perder, pero ellos en su afán de, en su desconocimiento, ponen que todos, no todos son hijos de Dios y eso también lo hemos aprendido con el pastor Fabricio. Hay otro más por aquí. Así es la esperanza. Sorprende y abre horizontes. Nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza. Bueno, ¿verdad? Ni siquiera se dan el chance de mencionar al Señor Jesús. Y a veces lo mencionan, pero lo mencionan mezclado, ¿verdad? Entonces, todos estos mensajitos, eh, decíamos que si no los discernimos con el Espíritu Santo, vamos a equivocarnos, ¿verdad? Y surge el peligro de caer en la mentira, del engaño o caer en el lago de fuego que es preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Nosotros lo sabemos. El infierno es para el diablo y sus ángeles, pero el enemigo quiere engañarnos para que también le hagamos compañía, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí. Muy bien. Vamos a leer Isaías 66, del 5 al 6. Dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Bueno, vamos a hablar, precisamente esto me llamó mucho la atención, vamos a hablar de estas tres voces que aquí menciona,
el libro de Isaías, ¿verdad? Eh, Repito, el texto, el versículo 6: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo y voz de Jehová. Tres voces hay aquí, muy interesante. Me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, voz de alboroto de la ciudad. Esta voz de alboroto de la ciudad es sin duda la voz del diablo, ¿verdad? Revisando un poco, esta palabra alboroto proviene de la referencia H7582, que significa estar en ruinas, estar desolado. ¿Se acuerdan quién viene a desolar en el libro de Apocalipsis? Final de los tiempos. Ser dejado, ser arruinado, ¿verdad? Es cuando vemos las ciudades que se alborotan y son aquellas cosas, ¿verdad?, que se levantan. Entonces, como ven, no es una buena palabra. ¿Quién es el que alborota a las gentes, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Quién es el que los arruina? ¿Quién es el que hace que muchas personas sigan engañadas en una idea o ideologías de género, o ideales o filosofías, ¿verdad? En todo esto. El diablo es quien alborota las naciones, es el que divide y maquina cosas contra las naciones y con la gente. Es el diablo que desde el principio, como dice la palabra, ha sido un homicida. Esto lo dijo el Señor Jesús. Desde el principio ha sido homicida. Entonces, el enemigo tiene el objetivo bien claro y nos lo dice la palabra: robar, destruir y matar. Y lo ha hecho desde el principio. El enemigo nunca se ha mantenido en la verdad, nunca. Y siempre va a buscar cómo dañarnos. Fue por medio del nuevo nacimiento que creímos en la palabra del Señor, que entendimos contra qué estábamos luchando, contra quién estábamos luchando. Pero estando en el mundo, no sabíamos, pensábamos que sí, no las sabíamos todas, pero no sabíamos absolutamente nada. Estábamos cegados y a oscuras. Fue cuando vino la luz del Señor, de su palabra, que, como dice nuestro pastor, fue como encenderle la luz a la habitación y ver todo lo que había ahí adentro. Y pudimos entender, ¿verdad? Entonces, el enemigo siempre va a intentar dañarnos y nunca se ha mantenido en la verdad. Y lamentablemente, la mayoría de las personas de este mundo, no como dice Francisco, que todos vamos en un camino hacia el cielo, ¿verdad? Y lamentablemente, todas, la gran mayoría, perdón, de personas en este mundo siguen la voz del diablo. Por eso el Señor Jesús dice que Él viene, nuevamente repito, por un remanente, un pequeño grupo, ¿verdad? Eh, es un engaño, porque definitivamente cuando uno escucha las palabras de muchos predicadores o personas que se hacen llamar religiosos y, y la comparamos con la palabra, nos damos cuenta de que hay mezcla y hay mentira, ¿verdad? Siempre Él va a venir por un remanente. Él no lo dijo, un pequeño grupo. Entonces decíamos que lamentablemente la mayoría son guiados por el diablo y ni cuenta se dan, ¿verdad? Como andábamos antes nosotros. Entonces nos damos cuenta también de que al ser la mayoría guiados por el enemigo, ese es el origen de tanta maldad, tantas violaciones, tanto asesinato, tantos homicidios, tanto daño a los niños, los ancianos que son abandonados, que son maltratados por propios y extraños, ¿verdad? Porque inclusive dentro de sus mismas casas, tantos ancianitos y niños que son maltratados, tanta corrupción que vemos en los gobiernos. Vean, ahora recientemente, por mencionar uno de los muchos, el más reciente, Venezuela, tantas guerras, tanta desolación, ¿verdad? Como uno de los significados de esa palabra alboroto. Vemos violencia por todo lado, tanta fiesta, tanta idolatría, como ahorita está sucediendo, como lo llamamos mi esposa y yo, en el Centro Nacional de la Idolatría.
que sería Cartago, ¿verdad? En este momento, donde el ambiente se ha puesto muy pesado y, y sabemos que por medio de la idolatría da origen a otros pecados que vienen en el Congo, ¿verdad? Tanta basura por redes sociales y, y, y muchas cosas más, ¿verdad? Todo eso por seguir la voz del diablo, engañados por el diablo, ¿verdad? Ahí tenemos algunas imágenes que reflejan eso. Voy a seguir a la siguiente. Muy bien. En Génesis 3:1, ¿verdad? Eh, Vamos a leerlo. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este es otro pasaje que hemos visto con nuestro pastor. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva? Que solo de uno no podían comer, pero el enemigo, ya usando mentira, dijo, no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad? Aquí vemos cómo el diablo empezó su trabajo con la primer pareja y vino a confundirlos, ¿verdad? Con su voz, vino a hacerlos dudar de la palabra de Dios, porque ya el Señor les había hablado a ellos la conocían, pero el diablo vino y con su voz, ellos no pudieron discernirla, los confundió, ¿verdad? Y lo primero que Satanás le dijo a Eva fue, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás quería que Eva dudara de la palabra de Dios, ¿verdad? El enemigo quiso hacer lo mismo con nuestro Señor Jesús, él lo quiso hacer. Él siempre va a querer hacer eso, sembrar duda sobre la palabra de Dios. Y aquí leemos también cómo trató de hacer lo mismo con el Señor Jesús. Dice Mateo 4, 5, 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Es el enemigo hablando. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, y recitando un salmo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo iba a intentar sembrar semillas de duda, ¿verdad? En el Señor Jesús, pero bueno, el Señor Jesús soportó y le respondió con palabra, ¿verdad? Y así lo hace con nosotros, como que quiere sembrar eso para que creamos que no existe un creador, ¿verdad? Y por esta razón el ateísmo ha crecido mucho. Yo no sé ustedes, pero tenemos familiares o conocidos que no creen en Dios abiertamente o dudan en creer. Y a veces uno los ve a esas personas que no creen en actividades religiosas, pero no creen. Y a veces se meten en unos enredos doctrinales también, ¿verdad? Esta es la obra del enemigo, enfriando el corazón de las personas, de los cristianos, de todos aquellos que en algún momento están tratando de conocer al Señor, ¿verdad? Enfriando, ¿cómo? Bueno, poniendo personas para distraer al cristiano, para que se trastornen sus pasos, poniendo medios electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, para enfriarlo y que esa persona vuelva atrás de donde nos sacó el Señor Jesús en su misericordia en algún momento, ¿verdad? Dice que el diablo le dijo a la mujer, a Eva, que si comen, no moriréis. Eso le dijo a Eva. Y el Señor dijo, si comen de ese árbol, morirán, ¿verdad? Entonces aquí se ve el contraste. Si comen, no moriréis, le dijo el diablo a Eva. Y el Señor dijo, si comen de ese árbol, morirán. Entonces la palabra del Señor, que es viva y eficaz,
sabe lo que necesitamos para estar bien, ¿verdad? Y ser felices. Pero el diablo siembra duda, siempre va a sembrar duda y le dice, no morirás, ¿verdad? Y no morirá. Eso es lo que a veces nos dice a nosotros, haga esto, no va a pasar nada. Véase con aquella persona, no va a pasar nada, ¿verdad? Y sabemos muy bien que nosotros podemos ser de bendición o maldición para nuestra, inclusive para nuestra propia familia. Aunque creamos que nadie nos mira, espiritualmente el movimiento que se da va a dañar a la gente que está alrededor nuestro. Y muchos todavía no lo han entendido, ¿verdad? Y es muy interesante en este pasaje de Eva porque como el enemigo no llega primero donde Adán, sino donde Eva. Bueno, pensemos un poquitico en eso, ¿verdad, hermanos y hermanas? El diablo habla primero a la mujer y hoy por hoy sigue usando la misma estrategia, por ejemplo, en las personas, en los matrimonios principalmente, porque aquí estamos hablando de la primera pareja, aunque también, por supuesto, ataca a ambos. Pero aquí cuando uno ve este escrito, este pasaje, ¿no? Le habla primero a Eva, en una pareja, la primer pareja, ¿verdad? El diablo le vendió una idea falsa a Eva, una idea como de placer, ¿verdad? Porque dice que viendo el fruto eh, era agradable ante sus ojos y definitivamente quería comerlo Eva. Era una idea falsa de placer, de emoción y eso hizo que ella cayera, porque estaba escuchando la voz de Satanás. Es una de estas voces que menciona el pasaje de Isaías, ¿verdad? La voz de alboroto de la ciudad. Dice en 2 Corintios 11:14, eh, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? El diablo es un engañador, es el padre de la mentira y lamentablemente ha engañado al mundo, haciéndonos o haciéndoles creer que, que si uno consigue fama, placer, dinero, ahí va a ser feliz, ¿verdad? Y que solamente de eso necesita para ser feliz, de nada más. O sea, ahí no entra ni nuestro Señor en la mentira del diablo, ¿verdad? Entonces el mundo se ha equivocado, siguiendo la voz de Satanás. Y vemos, por ejemplo, artistas, ¿verdad? Cómo terminan con sus propias vidas. A mí me sorprende mucho la vida de uno en especial, que es Robin Williams, que hacía películas de felicidad y uno lo veía sonriendo y era con un carisma, pero realmente lo que él estaba viviendo por dentro lo llevó a terminar sus propias vidas y nosotros hemos escuchado de tanta gente artista con dinero que se quitan la vida, ¿verdad? Imaginemos cómo terminaron esos artistas, con qué nivel de dolor o angustia por creerle al enemigo. Eso es que Satanás quiere guiar a las almas al infierno, porque ese es, como decíamos, el lugar preparado para Satanás y sus ángeles, y quiere que muchos lo acompañen. El infierno es un lugar tan, yo me imagino, bueno, no me logro imaginar, si el cielo es un lugar tan bello, tan hermoso, que tampoco logramos imaginarlo hasta que estemos ahí, imaginen lo contrario en el infierno. Debe ser una cosa terrible, ¿verdad? Y algunos, a veces yo he escuchado expresiones que dicen que el infierno está en la tierra, pero eso no es verdad, en el sentido de que este caminar en la tierra es el infierno. No, nada que ver, ¿verdad? No hay ningún dolor físico, porque a veces nosotros no pasamos por dolores físicos siempre, ¿verdad? No hay ningún dolor emocional que se pueda comparar con lo que muchos van a vivir en el infierno. Y eso es lo peor, es que va a ser eterno. Entonces, Adán y Eva escucharon la voz del diablo y fueron desobedientes, ¿verdad? Y por ende ya entró el pecado, trajeron muerte física, y muerte eterna, muerte espiritual, y cuando el Señor, la idea del Señor de hacer al hombre en el Edén, ¿verdad? Es que fue creado para que nunca muriera y estar con él, ¿verdad?
Pero bueno, se dio una separación entre Dios y el ser humano a causa del pecado y perdimos el acceso a la presencia de nuestro Padre eterno. Pero gloria a Dios que el Señor Jesús, con su sacrificio y el plan de salvación, nos da una oportunidad. Eh, la desobediencia, hermanos y hermanas, trae muerte. Y eso significa separación. El pecado significa separación de Dios, ¿verdad? La pérdida de la comunión con Dios, como muchos caminan hoy por hoy y creen estar bien con Dios, se engañan solos. Y a veces uno ve, les dice algo, ¿verdad? O a veces nos dicen algo, que esto también es para mí, y ahí pegamos un brinco para defendernos, pero a la vista se nota que no andan bien, ¿verdad? Entonces, a causa de ese pecado, y ahí viene el orgullo, vienen los celos, las envidias, el adulterio, la fornicación y muchos otros, ¿verdad? La amargura, eh, cualquier cantidad de pecados, ¿verdad? Porque fue con la amargura que también Caín mató a Abel. Caín también escuchó la voz del diablo y trajo muerte y dolor para su propia vida, ¿verdad? Al matar a Abel y a su familia, imagínense a Adán y a Eva viendo esto, por la equivocación de ellos. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si al día de hoy alguien está sumido en amargura, en tristeza, en depresión, que nos pasa, ¿verdad? Nos pasa, o en angustia, a veces al punto del colapso, el colapso es porque quizás ha estado escuchando, ¿verdad? Una voz que no tiene que escuchar, ¿verdad? Pero la misericordia del Señor es que dice que Él endereza nuestros pasos nuevamente y levanta nuestra frente y saca nuestros pies del lodo cenagoso, ¿verdad? Eh, 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 entonces, cuando uno ve a una persona que anda en adulterio, en malas influencias, estoy seguro que ha escuchado la voz del diablo y la ha creído, porque andar en estas cosas no es del Señor. Y lo peor es que si uno decide seguir esa voz, ¿verdad? Sin hacer caso, el destino eterno que espera va a ser muy fuerte. Entonces, hay que arrepentirse, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, mientras cuando uno se despierta en la mañana, se da cuenta que hay esperanza todavía, ¿verdad? Y mientras hay vida, hay esperanza. Y no es casualidad que estemos hablando hoy de esto. Hay que arrepentirse y convertirse de los malos caminos. El Señor Jesús dio su vida para salvarnos de este mundo y llevarnos a una eternidad con Él, ¿verdad? Entonces, hoy es un día aceptable en el Señor. Él dice en su palabra, también mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz del Señor está en su palabra, como decíamos ahora. Si no pasamos tiempo con ella, no vamos a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y yo espero que muchos de los que nos escuchan, pues se decidan por el Señor y su voz, ¿verdad? Nosotros podemos saber si hemos seguido la voz del diablo, ¿verdad? Si miramos, con solo mirar muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. A veces Él nos ciega para que no veamos esto, pero a veces sí nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, También aquí es importante aclarar que cuando una persona anda en santidad, integridad, rectitud y obediencia, y llegan pruebas, eso es para capacitarnos, para aumentar nuestra fe, ¿verdad? Experiencias de fe, cuando caminamos de esa manera. Pero otra cosa es que andemos en caminos malos y llegan las consecuencias del pecado. Algunos dicen que estas son pruebas, no podemos confundirnos. Por eso necesitamos ver bien cuando miramos a nuestro alrededor, cuando caminamos, qué es lo que está sucediendo. ¿Son pruebas o son consecuencias del pecado? Si llegan las consecuencias del pecado, es porque se le ha creído las mentiras al diablo, ¿verdad? La Biblia dice que
que si odiamos a nuestro hermano, por ejemplo, somos como asesinos. O si miramos a una mujer para codiciarla, es como ser un adúltero. O que si decimos fatuo, que habíamos visto una prédica de esto, o tonto, a tu hermano, estamos expuestos al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, si esto sucede, hemos seguido la voz del diablo también, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, pero hoy es un día bueno para los que decidimos creer en el Señor Jesús. Muy bien. Hay otra voz que dice que es la voz del templo. Qué interesante. Dice el libro de Isaías 66, la voz del templo, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con la voz del templo? Bueno, aquí hay una referencia en H 1964. Templo, templo, nave, santuario, ¿verdad? Esto se refiere a la propia voz del hombre. No sé si recuerdan, ¿verdad? Que en una de las prédicas del pastor, donde nos hacía una semejanza del cerebro y el corazón, ¿verdad? Como el lugar santo y el lugar santísimo, ¿recuerdan? ¿Verdad? Como templo, nosotros somos templos, ¿verdad? Entonces eso se refiere a la voz propia, ¿verdad? Cuando, por eso al principio hablábamos de los textos que leímos, ¿verdad? Cuando no tenemos en nuestra mente y corazón al Señor Jesús, ese templo está vacío. Y el enemigo que ataca nuestra mente va a engañar, ¿verdad? El diablo trató de engañar y tentar al Señor Jesús, como lo vimos. Entonces eso quiere decir que a nosotros nos va a pasar el mismo, porque el siervo no es más que su Señor, ¿verdad? Esta segunda voz, aparte de la primera, que es la del diablo, también viene a hacernos caer nuestra propia prudencia. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Y si no está el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, la voz nuestra no va a funcionar, porque nuestra propia voz no nos lleva a la verdad. Solo el Espíritu Santo. Está escrito, ¿verdad? Está escrito. Entonces ahí tenemos nuevamente cuando dice, escucha tu voz interior y comenzarás a escuchar la sabiduría de tu alma. Bueno, entonces aquí tenemos un problema. Esta es la manera en que el enemigo nos hace creer que en nuestro interior está la sabiduría. Fuera de ahí, en ningún otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nuestra propia voz interior nos va a llevar a la verdad? Si la Biblia dice que solo el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, pero el mundo pone esto. Algunos de los mejores consejos que puedas llegar a tener vendrán de escuchar a tu intuición. Y no, estamos mal. Ven, muy interesante, ¿verdad? A Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí está, ¿verdad? Entonces, imaginémonos sin Dios, eh, si no tenemos al Señor ni al Espíritu Santo en nuestro templo interior, ¿verdad? ¿Cómo puede estar esa voz interior o el corazón? ¿Verdad? El corazón del hombre es engañoso y perverso, dijo Jeremías, ¿verdad? Porque desde el día en que el hombre se apartó de Dios, y esto es muy interesante, todos sus deseos, pasiones, como fuimos creados, fue desordenado completamente. El día en que nosotros caímos en pecado, eh, todo esto se desordenó en la caída de Adán. El Dios puso en nosotros un instinto, por ejemplo, de dormir, un instinto de comer, eh, pero al desordenarse, ¿verdad? Viene la gula, el abuso para nuestro cuerpo, eh, ¿verdad? Ya el hombre no come, ¿verdad? Como dicen, para alimentarse, come hasta que ya no pueda más. Y yo he visto gente vomitar, ¿verdad?
Ya estos nos tocó ver una señora que hasta se vomitaba porque iba a ese tipo de buffets. Entonces se come, se come, se come. Y bueno, imagínense, inclusive el instinto sexual fue desordenado, ¿verdad? Y se convirtió en lujuria, en libertinaje. No hay una percepción saludable, ¿verdad? Es como las muchachas que se creen que están muy gordas, se miran al espejo y a pesar de que físicamente están flaquititicas, se ven gordas. Todo se desordenó, ¿verdad? Entonces ya el hombre no encuentra su propia satisfacción, por ejemplo, con su propia esposa y la esposa con su esposo y en desorden y en desobediencia sin Dios se abren puertas, ¿verdad? Todos estos instintos fueron desordenados con el pecado, pero el Señor los tenía bien ordenaditos cuando estábamos en el Edén. Ahí todas las condiciones, inclusive climáticas, eran perfectas. Todo. No habían estos climas extremos, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Entonces es por esto que no, hermanos y hermanas, no podemos dejarnos llevar por lo que dice el corazón o nuestro corazón. Hay un dicho popular, no sé si lo han escuchado, que dice, haga lo que le dice el corazón, ¿verdad? Hasta es un consejo de muchos padres a sus hijos y eso es incorrecto. No se deje llevar por su corazón, porque ya el Señor lo dijo, es engañoso. No lo haga, hermano y hermana. Eh, Más si el corazón no tiene al Señor Jesús. Engañoso es el corazón, dice Jeremías. No lo haga. No de este tipo de consejos, ¿verdad? ¿Verdad? Yo he escuchado comentarios de personas que dicen eh, que no hacen las cosas para Dios, puesto que no la sienten en el corazón. Ustedes si han visto eso. Es que dice, no, es que no, yo no siento en el corazón que sea el momento. Esto también, hermanos y hermanas, es una mentira y engaño de la propia mente o conciencia, ¿verdad? No hacer algo para el Señor porque no me siento preparado o no me siento preparada en mi corazón, yo lo siento. Pero si Jeremías está diciendo que engañoso es el corazón, pues aquí tenemos un tema. ¿Qué voz estamos escuchando entonces? ¿La voz del Señor que te dice, sírvame? ¿O la voz del corazón que le dice a uno, no, es que no estoy preparado? El Señor siempre nos va a recibir como lleguemos y Él nos va a ir cambiando, va quitando lo que no necesitamos, ¿verdad? Entonces su corazón y el mío, hermanos y hermanas, son perversos. Por eso no podemos dejar lo que guíe nuestras vidas, ¿verdad? Quien guía nuestras vidas y establece qué sí y qué no es el Señor Jesús mediante su palabra, su ley, ¿verdad? La Biblia dice que el ser humano de continuo piensa hacer lo malo. Ese es un pasaje, ¿verdad? Lo único que puede refrenar la lujuria de nuestro corazón y de la mente es el temor al Señor, ese temor en amor al Señor, ¿verdad? Le obedecemos porque lo amamos. Ese temor hacia Él. Si nosotros perdemos ese temor, volvemos al viejo hombre. Si no hay temor del Señor, si no hay suficiente amor para Él, porque es así como nosotros le obedecemos por puro amor, ¿verdad? Si no hay temor del Señor, es una muestra que aún no hay nuevo nacimiento. Si no hay temor, si no pasamos tiempo con Él, es porque no le anhelamos. Y sí, así de sencillo. Si no pasamos tiempo con Él es porque o no estamos muy interesados, o tenemos mucho que hacer, o no le anhelamos, lo que sea, cualquiera de las razones, ¿verdad? Eso es una muestra de que algo está sucediendo en nosotros, ¿verdad? Posiblemente sea un tema de nuevo nacimiento. Y el Señor Jesús dijo, muy clarito, no se puede entrar al cielo, que le dijo a Nicodemo, ¿verdad? No se puede entrar al cielo si no se ha nacido de nuevo. Eso está en Juan 3, para que lo lean. Si nuestro corazón no está entregado al Señor, entonces en ese corazón hay maldad todavía, hay mucha maldad. Por eso el Señor dice engañoso es el corazón, ¿verdad? Si nuestro corazón no está entregado al Señor.
Dijo el Señor Jesús, si no es conmigo, es contra mí. No hay términos medios, frío o caliente. Así de sencillo y claro es el Señor. Ok. Ya, entonces, hermanos, no podemos seguir la voz de nuestra propia conciencia, que es esta segunda voz que estamos estudiando. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino a que habéis recibido el espíritu de adopción, Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, solamente por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí deja claro adopción, por eso no todos son hijos de Dios, solo los que tienen su Santo Espíritu. No hemos recibido espíritu de esclavitud, ¿verdad? Ese espíritu de esclavitud es el que hay en el hombre cuando, cuando está apartado de Dios, apartado del Señor Jesús, ¿verdad? Porque el estar apartados en pecado quiere decir que no está el Espíritu Santo. Aunque, como decimos, aunque la mente le diga que puedo hacer cosas malas y al mismo tiempo, perdón, estar bien con Dios, no se engañe, hermano y hermana, no se deje engañar. Uno no puede decir que voy a hacer esto y al mismo tiempo decir estoy sirviéndole al Señor. No, eso no es así. Esa es la manera en que el diablo pone en nuestra mente pensamientos para que la persona siga en necedad o en pecado o atado a las cadenas del pecado. Solamente el Espíritu Santo puede romper esas cadenas de pecado, ¿verdad? Nuestra propia voz no nos quiere esclavizar, ¿verdad? Esa es la voz del templo, una voz que quiere pensar solamente en sí mismo, en egoísmo, ¿verdad? Entonces, a lo que yo aquí me refiero, hermanos y hermanas, el hombre o la mujer que escucha su propia voz solo se preocupa por sus propios deseos, por sí mismo, olvidándose completamente de Dios y olvidándose de los demás. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo caemos en egoísmo? Y aquí puse esta imagen porque esa misma voz fue a la que escuchó Nimrod cuando construyó la Torre de Babel, Nimrod, ¿verdad? Eh, eh, él dijo, hagámonos de un nombre, dice en Génesis, por si somos esparcidos. Eso lo dijo Nimrod, que no escuchó la voz del Señor, que debían de poblar la tierra, de ir por toda la tierra. Él prefirió en orgullo hacerse de fama, de éxito, dinero, de riquezas, placer, de un nombre para él, ¿verdad? Entonces decidió escuchar la voz de sí mismo, pensando que iba por un camino derecho. Y sabemos que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, derechitos, pero su fin es la muerte o su fin es la perdición. Dice también la Biblia que el hombre apartado de Dios, ¿qué dice? Nada puede hacer, ¿verdad? Nada puede hacer. Ok. Finalmente, hermanos y hermanas, vamos a hablar de la voz del Señor, la cual nos lleva a terminar bien la carrera que debemos de correr, ¿verdad? A pelear bien la batalla que debemos de dar todos los días. Esa voz que nos lleva a victoria y que nos lleva a vida eterna si decidimos seguirla y escucharla. Pero repito, ¿cómo la escuchamos? Teniendo más intimidad con su palabra, orando, caminando en integridad, en rectitud, obediencia de todo corazón por amor a Él. Es así como vamos a escuchar su voz y cada vez Él nos va entrenando más y más y más y con el discernimiento del Espíritu Santo la vamos a escuchar. Dice la Biblia en Juan 16, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad y dice, y escucha lo que oyere y lo que va a suceder. Escucha lo que oyere de quién, del Padre y del Hijo. Y lo que va y nos dice lo que va a suceder es por medio del Santo Espíritu,
esa comunicación directa por medio de su Santo Espíritu que nosotros recibimos el mensaje del Padre y del Hijo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la voz del Señor nos lleva a victoria, eh, contrario a lo que hace el diablo, que nos destruye físicamente, emocionalmente, espiritualmente. La voz del Señor nos lleva a victoria física, a victoria emocional y a victoria espiritual conforme seguimos caminando en Él. ¿Vamos a tener tropiezos? Sí, pero tenemos que ser esforzados y valientes, ¿verdad? Cuando Dios vino a la tierra, no solamente quería salvar nuestro espíritu y alma, también vino a sanar físicamente. Ahí en Isaías 56 dice que Él cargó con qué en la cruz, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias también y nuestros pecados, ¿verdad? Eso dice. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quieras que vayas, ¿verdad? La voz de Dios nos lleva de poder en poder, de victoria en victoria, y a veces yo me imagino esto como gradas, de poder en poder, grada a grada, paso a paso, de victoria en victoria, en diferentes niveles, ¿verdad? La mayoría de las veces que escuchemos la voz de Dios, ¿verdad? A veces quizás no nos guste. No sé si les ha pasado, pero esto es importante. Quizás no les guste, ¿verdad? Como le pasó a Jonás, que lo vimos el otro día y no le gustó el mensaje que el Señor le mandó a predicar a Nínive, se fue para otro lado y eso le costó mucho. Un pasaje carísimo, pasaje en barco carísimos, ¿verdad? Y ha pasado con varios profetas y apóstoles. Muchas veces cuando escuchemos la voz de Dios quizás no nos guste, porque no nos va a gustar saber, y esto lo menciono así, que debemos amar a nuestros enemigos. Vean qué importante. No nos va a gustar saber que debemos de perdonar al que nos ultraja. Entonces imaginen un violador de niños o un asesino. No nos va a gustar saber que debemos de abandonar el pecado con el que muchos están entretenidos o entretenidas, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, pero es la voz que nos lleva por el camino recto. Su palabra. Él nos dejó su palabra. Algunos no leen la palabra y quieren escuchar a Dios, muy difícilmente, ¿verdad? Porque debemos de guardarla. Si somos valientes en guardar y cumplir la palabra de Dios, lo único que nos está esperando es la salvación, es la vida, es el Señor. Nos espera nuestro Señor Jesús con sus galardones, nuestro Padre eterno nos espera y viviremos con Él, ¿verdad? Eternamente. Indudablemente el Señor quiere darnos victoria si seguimos la voz de Dios, solo si seguimos la voz de Él. Dice Romanos 8:37, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Cuando seguimos su voz somos más que vencedores eh, porque la voz de Dios nos aparta del mal y nos libera nuestra alma para que seamos llevados a vida eterna, ¿verdad? Estamos en situaciones difíciles y yo sé que todos pasamos, pero si seguimos la voz del Señor, nada nos va a pasar, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, de situaciones difíciles. Nada nos va a pasar. Él lo prometió y ahí lo dice en el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada nos va a faltar. Y esa es una promesa. Tenemos que aferrarnos a las promesas y creer en fe. En fe era confiar, creer y obedecer. En fe de que se va a cumplir si le seguimos en integridad, en rectitud, en obediencia, ¿verdad? No es que yo creo en esta promesa, pero sigo haciendo las cosas malas que sí, no se puede, no, así no funciona, ¿verdad? Cuando seguimos la voz de Dios, Él se va a encargar de suplir ya lo que necesitemos. Y yo he visto que Él siempre en el último momento suple, ¿verdad? Ya cuando dicen que el tanque está vacío, ¿verdad? He visto otras ocasiones que lo hace antes, resuelve antes, pero
también es una característica. Él suple en el último momento, porque también nos forma en ese proceso, en paciencia, en esperar en Él. Ya cuando estamos preparados, Él suple, ¿verdad? También dice el Salmo 23, por delicados pastos me pastoreará, ¿verdad? Y me guardará por sendas de justicia. Y también dice que no vamos a temer mal alguno por amor de su nombre, ¿verdad? Le obedecemos por amor de su nombre. Entonces, hermanos, aquí sus promesas que nos dan esa fortaleza y, por supuesto, la garantía de que es el camino correcto, ¿verdad? Cosa contraria es seguir la voz del diablo o nuestra propia prudencia, nuestra propia voz, ¿verdad? Entonces, cuando seguimos la voz del Señor, Él se va a encargar de uno, de nuestra familia, siempre se va a encargar. Entonces, la Biblia nos enseña a diferenciar estas voces, porque a veces nos engañamos solitos nosotros. Y somos nosotros mismos hablándonos a nosotros mismos, o es el diablo, ¿verdad? Engañándonos con la intención de hacernos caer y volvernos atrás. La fe es confiar, creer y obedecer. Y únicamente el Señor nos dejó el camino de la fe, ¿verdad? Entonces debemos esperar en Él pacientemente, como dice el Salmo 41. Esperaré a Jehová pacientemente. Él se inclinó y escuchó mi voz. Dice aquí Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor por sus promesas de que nos tiene guardados en su mano, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, la pregunta sería, ¿qué voz están escuchando o qué voz estamos escuchando? Si hay pleitos, contiendas, disensiones, mentira, adulterio en uno o en nuestro hogar, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Verdad? Dios quiere todo lo contrario a esto, ¿verdad? Y eso lo dice en el pasaje, perdón, de tercera de carta de Juan 1, que dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, hasta en la salud, pero así como prospera tu alma, y prosperar el alma es pasar tiempo con la palabra de Dios, guardando su palabra para ponerla por obra, ¿verdad? Y esa luz es la que nos va a guiar, ¿verdad? Por la oscuridad donde andemos, que es la voz de nuestro Señor Jesús, porque Él es la palabra encarnada, ¿verdad? Al abrir la Biblia, el mismo Señor nos está hablando. Entonces, hermanos y hermanas, este es el compartir que les traía hoy. Que Dios los bendiga y espero que este pequeño mensaje preparado en el amor de nuestro Señor Jesús llegue a lo más profundo de todos nosotros. Voy a proceder a quitar la presentación y vamos a orar para cerrar eh, el día de hoy. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente muchas gracias porque no nos has dejado, no nos has abandonado. Y hoy vemos, Señor, que por medio de tu bendita palabra, que es luz en nuestro camino, tú nos hablas a nuestro corazón, Señor, para que poco a poco, Señor, vayamos aprendiendo cómo diferenciar las voces que andan muchas veces en nuestra mente. Porque a veces, Señor, cuando ponemos delante de ti nuestras peticiones, ponemos delante de ti proyectos, a veces nos confundimos, Señor. Y por eso también tu palabra dice que debemos de esperar confirmación de 2 o 3 testigos para confirmar un asunto. Gracias nuevamente por dejarnos tu bendita palabra, porque tú eres la palabra. Y si nos alejamos de ti, nos secamos, Señor. ¿De dónde vamos a alimentarnos, Señor, si nos alejamos de tu palabra? Porque tú le dijiste a Josué que había que meditar de día y de noche, y eso significa todos los días en tu bendita palabra, para estar fortalecidos en los momentos difíciles. Y esperar en ti, Señor, porque tú eres fiel y vas a cumplir tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos, gracias te doy por todos los que escuchen este mensaje en redes sociales, en el canal de YouTube, Señor, y que sea para tu honra y para tu gloria, y guárdanos en este día, en lo que falta del día santo. Guárdanos mañana domingo, el primer día de la semana, y la semana que viene, Señor, para que no caigamos, Señor, en planes que el enemigo está fabricando, usando personas
para que seamos parte de esos planes. Danos el discernimiento por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para esperar con paciencia y para que cada paso que nosotros vayamos a dar sean tus pasos. Así que te entregamos nuestra voluntad para que hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Guíanos, guarda nuestra familia y guíanos, Señor, para no volver atrás, Señor, y recordar de dónde fue que tú nos sacaste, porque el recordar de dónde fue que tú nos sacaste es testimonio hoy para otros, y recordar que somos luz para otros, Señor. Gracias nuevamente por todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga.